extorsión, sicariato, integración indiscriminada de delincuentes a nivel internacional. ¿En qué forma la consulta, o mejor presentado, cuál o cuáles de las preguntas ayudará a disminuir esta violencia? Respecto a lo que usted decía sobre la educación, que el gobierno ha invertido tanto en educación, y después se salió del tema y habló de trabajo, que a la gente se le convierte en mulas. Yo creo que es muy duro esa crítica del gobierno. Si hemos invertido en educación, acabamos de ver que las escuelas no están preparadas en 4 años. Si hablamos de educación, ¿dónde están los fondos? Si hablamos de corrupción, ¿quién fiscalizó la entrega de esas escuelas? Usted dijo que para no convertirse en mulas, no, el gobierno está educando. Perfecto. ¿Cuántos empleos hemos creado? ¿Cuánto se ha destinado a eso? ¿O seguimos dando bonos? Muy bien. Compañero, después de Sí, buenas noches. Yo preguntaría a usted sobre una pregunta específicamente. Hoy en día el señor presidente de alguna manera ha acusado los derechos humanos, acusándole a los pueblos indígenas como sabotaje y terrorismo. ¿Usted cree que si aprueba este proceso en sí, no sería peor que hoy en día? La persecución a las organizaciones sociales. Si hoy existe todavía derechos constitucionales, sigue abusando. No se imaginaría si esto aprueba. Es algo triste realmente. Carlos. A ver, el compañero tiene la palabra después. El mío va complementariamente con el señor. Yo solamente quería preguntar sobre, en cuanto al Consejo de Judicatura, mío es más informativo que quisiera saber. Parece que según lo que dijo usted, se les ha llegado a un punto, está como fuera de control el Consejo de Judicatura hasta ahora, ¿no? Porque hacen lo que les da la gana y no hay control, no hacen su función, ¿no? Entonces, mi pregunta es, no existe un órgano regulador, ellos no tienen un proceso de evaluación como debe ser una institución, y si es que se da si es que se aprueba esta ley que pasa adelante, ¿quién nos puede garantizar de que este nuevo órgano será más efectivo? Estoy hablando en términos de gerencia y ejecución, ¿no? Será más efectivo cuando sabemos que hay muchas organizaciones, en el pasado por lo menos, las funciones organismos públicos son muy inefectivos, son muy ineficientes. Han sido muy ineficientes. Muy bien, gracias. Buenas noches. Felicito a los dos panelistas. Voy a ser explícito. En la pregunta 7, ustedes hablan de que cómo van a crear una ley, ¿verdad?, a futuro, para que todas las personas que tienen sobre el enriquecimiento ilícito lo puedan justificar o no, ¿verdad? ¿Qué pasa con los anteriores? Sean estos, como dijo Francisco, los que lavado de dinero, los que se enriquecen por a veces motivos por el narcotráfico, los famosos exdirectores de aduanas, los exministros, los exbanqueros? O sea, ¿qué va a pasar con los que ya se llevaron el dinero? Porque la ley es a futuro, y los que se llevaron anteriormente, ¿cómo lo juzgamos? Gracias. Buenas noches, mi nombre es Oscar Campaña. Uno de los preguntas, comentarios, algo que tal vez no me quedó muy claro sobre lo que usted dijo de que eliminar eso de los casinos, o sea, como apoyar al gobierno. Mi pregunta y como comentario a la vez sería que no significaría que votando sí los casinos se eliminarían y el problema se queda resuelto. Yo pienso que al contrario se haría un poco más caótico el problema, porque igual la gente poderosa va a crear casinos clandestinos y eso va a ser un problema peor. En conclusión, el remedio va a ser peor que la enfermedad, por un lado. Por otro lado, usted había comentado que eso, las personas que trabajan en televisión tienen que estar en televisión, los otros tienen que estar en prensa y no pueden mezclarse. A mi punto de vista me parece como algo que está forzado a un ser humano, porque si yo trabajo o me están diciendo lo que tengo que hacer, si yo trabajo o tengo algún título, alguna educación, y puedo trabajar en televisión y de pronto
como una persona, como un ecuatoriano, como cualquier individuo en cualquier parte del mundo. Y le hago este comentario porque yo tengo tres tipos de trabajo totalmente diferentes y no hay ley que me pueda decir no haga esto. Yo soy contador, pues trabajo en la contabilidad, trabajo en la contabilidad y tengo una pequeña negocio de construcción. No veo ninguno, o es que yo le entendí mal o es que hay una por ello. Ya. A ver, la pregunta sobre enriquecimiento ilícito se la voy a pasar a Francisco, que es quien habló sobre estas preguntas, para que aclare los puntos de vista. A ver, vamos Consejo de la Judicatura. ¿Quién nombró este Consejo de la Judicatura? La partidocracia. Es decir, este es un Consejo de la Judicatura que viene de la partidocracia. Así que no es un Consejo de la Judicatura de este gobierno, como le han pretendido acusar. Es un Consejo de la Judicatura designado por el Congreso de la Partidocracia, que es el mismo Congreso de la Partidocracia que dictó las leyes de la AGD que permitieron que nos roben la plata, que es el mismo Congreso de la Partidocracia que permitió que se forme la Pichicorte, que es el mismo Congreso de la Partidocracia que, viéndose desesperado, quiso destituir al presidente del Tribunal Supremo Electoral para que no convoque la consulta popular. O sea, no vamos a olvidarnos de eso. No vamos a olvidarnos de eso. Yo no sé si será de Alexis Mera, pero yo finalmente digo, yo tengo la oportunidad de disentir y voy a contestar las preguntas de ustedes dos compañeros en particular, porque me parece interesante disentir, y me parece interesante disentir en el ámbito de la democracia, en un foro así como este. Me parece que es importante disentir además porque nos permite ubicar las cosas. Pero ese es el Congreso de la Partidocracia que nombró a este Consejo de la Judicatura. ¿Qué funciones tiene? Bueno, las funciones que les he dicho. Básicamente son funciones administrativas y de gobierno administrativo y económico de la función judicial. No son funciones jurisdiccionales. Es decir, el Consejo de la Judicatura no dicta una sola sentencia. Una sola sentencia. Básicamente son funciones de gobierno administrativo y financiero y económico. Y el Consejo de la Judicatura tiene una función muy importante, que es la que no ha cumplido. Tiene que hacer que las personas que entren a la función judicial lo hagan por concurso de méritos. Y eso es lo que no ha hecho este Consejo de la Judicatura. Ha puesto a dedo, a la dedocracia, se ha convertido en el reparto del pastel de la función judicial. Entonces, una de las funciones que tiene el Consejo de la Judicatura, que es una de las más importantes que le da la Constitución, además del gobierno de administración económica y financiera, es vigilar que la función judicial tenga funcionarios probos, no puestos a dedo, sino a través de concursos. Y ya lo dijo Francisco, en este juicio político que se está haciendo al Consejo de la Judicatura hay 700 cargos a dedo, por favores políticos incluso, a dedo. Entonces, es una decisión, pues, es una decisión. No hagamos nada. Dejemos que les dé una viruela de honestidad, dejemos que les dé sarampión de ciencia y hagamos que, por arte de la aparición de la Divina Trinidad o de la Santísima Virgen, se vuelvan gente honesta y gente seria y hagan las cosas que tienen que hacer. O tomemos decisiones. Y no vamos a tomar las decisiones, o no las va a tomar el presidente, pues. El presidente está proponiendo. Si es que esto es tan malo, como lo que el presidente les propone es algo tan malo, vótenlo, pues. Si ustedes quieren que las cosas continúen de la misma manera, vótenlo. Pero estamos absolutamente convencidos que la gente es tan perceptiva y tan inteligente que no se va a dejar engañar. No se va a dejar engañar. O sea, es como que nosotros hubiéramos vivido en Suiza, compañeros. Yo escucho algunos criterios, algunos comentarios en la prensa nacional, que ustedes también leerán a través del internet, o de lo que les manden sus familiares. Yo les oigo como que hubiéramos estado viviendo en Suiza, pues. Resulta que ha sido el país perfecto, pero no había que hacer nada. Ha habido que quedarse como está porque ha sido Suiza, pues el Ecuador ha sido Suiza. Todo ha estado perfecto, todo ha estado muy bien.
si fuera el Ecuador, Suiza, ¿por qué tenemos pues 3 millones de ecuatorianos refugiados económicos en Europa y en Estados Unidos? ¿Por qué tenemos pues 3 millones de familias partidas por lágrimas y partidas en el dolor, que tienen que venir a jugarse la vida acá? Habiéndose podido quedar en Suiza, pues si el Ecuador ha sido Suiza, no ha habido que toparle nada. Si hemos sido un país perfecto, pues ahora todo el mundo sale a rasgarse las vestiduras, a hablar de democracia, de independencia judicial, vienen a hablar de que no, que la libertad. Como que hubiera habido alguna vez de libertad o independencia judicial, pues. Cuando manejaban las cortes del señor Flores Cordero, cuando puso la pichicote el señor Lucio Gutiérrez, ahí sí, pues entonces todo el mundo parece que hemos estado viviendo un país de fantasía, pues. ¿Ustedes creen que la consulta popular se plantea porque el presidente tiene un plan perverso de convertirse en un... o se plantea porque son cosas que la misma oposición presionó? Antes de que convoque el presidente a la consulta, todos los días, compañeros y compañeras, y ustedes tal vez eso no han tenido la oportunidad de ver porque no estaban en Ecuador, todos los días salían a decir que la delincuencia, que los crímenes, que los asesinatos, que es insoportable, que esto, que aquello. El compañero convocó a la consulta, no volvieron a decir pío. No volvieron a decir pío. Es como que hubiera desaparecido el problema de la faz de la tierra. Entonces ahí hay una intencionalidad política. Ahora, yo lamento, por ejemplo, que compañeros inteligentes y valiosos, con los cuales hemos tenido que compartir el camino, yo lamento que compañeros como el Alberto, como la María Paula, como el Gustavo Larrea, yo lamento que compañeros como ellos hayan tomado otra decisión. Pero yo lo que les digo es que en una revolución a la gente no se le conoce por lo que dice. En una revolución a la gente se le conoce por lo que hace. Y verán, yo les voy a contar a ustedes una cosa bien interesante. Hay un partido político en el Ecuador que dice ser marxista, leninista, de izquierda. Hay en el Ecuador un partido que dice ser antiimperialista. Y cuando defendiendo la dignidad del Ecuador, en la Asamblea Nacional en los últimos días, se votó una resolución para condenar la injerencia en la política ecuatoriana, ese partido revolucionario antiimperialista votó en contra. Votó en contra de que se le condene a esa injerencia en la política ecuatoriana de un país extranjero. Entonces, yo lo que sigo diciendo es que a la gente no se le conoce por lo que habla, se le conoce por lo que hace. Y cuando el compañero Alberto Acosta fue presidente de la Constituyente de Montecristi, el compañero Alberto Acosta fue él personalmente con la compañera María Paula Romo los que impidieron que la Constituyente de plenos poderes saque barriendo a todos esos jueces corruptos de la función judicial. Y ahora lamentablemente ha tomado un camino. Y a las personas se les respeta, a las personas se les aprecia por sus condiciones personales. Pero cuando tenemos que marcar una línea política, el compañero está en el andarivel del señor Osvaldo Hurtado, el compañero Alberto Acosta está en el mismo andarivel del señor Nebot, está en el mismo andarivel de los golpistas del 30S. Qué pena. Yo les respeto al Alberto como persona, pero políticamente estoy muy distante de él, porque yo creo y estoy firmemente convencido de que el Ecuador ha cambiado y el Ecuador va a seguir cambiando porque está siendo gobernado por gente buena, que más allá de cometer errores como todos los seres humanos los cometen por hacer, no por decir, por hacer.